Hola a todos compañeros, encantado de estar de nuevo con vosotros. En este caso os traigo un tutorial fácil de hacer el mantenimiento de nuestra moto, que no es otro que limpieza y lubricación de nuestra cadena. En este caso voy a limpiar también porque como cambio de lubricante es muy importante cuando cambiamos de lubricante limpiar muy bien el lubricante anterior porque puede que no sea compatible con las características del nuevo, puede que se rechace y no agarre bien en la cadena, entonces es muy importante limpiar muy bien. En este caso he pasado de Castrol a WD-40 y entonces voy a limpiar bien. Voy a utilizar por primera vez el WD-40, tanto el desengrasante como el spray lubricante, y vamos a ver cómo va. Tengo que decir que el desengrasante, que es lo que veis que primero voy a utilizar, evidentemente, estoy haciendo la operación en el garaje, es una operación muy fácil, ponéis abajo algo para no manchar, pues funciona muy bien, desengrasa muy bien, la cadena no estaba muy sucia, pero necesitaba un limpiado bueno. Y como he dicho, como voy a cambiar de lubricante, pues es importante, en vez de echar grasa por encima, limpiar muy bien y ya hacemos la operación para que quede perfecta la cadena. Limpiamos bien la cadena, vamos rodando, echamos desengrasante en todo su contorno y posteriori nos ayudamos con un cepillo, en este caso una paleta que he comprado en los chinos, un pincel de cerdas blandas, yo prefiero que no sean muy duras para evitar salpicaduras, para ir limpiando y quitando cualquier residuo por todo el contorno de la cadena, tanto por delante como por detrás, como por abajo, como por un lado como por otro, para que quede bien limpio. Y veis que la operación es muy fácil. Las cerdas blandas, que no sean demasiado blandas, pero blandas, lo que nos ayudan es a penetrar mejor el desengrasante. Vamos girando y a la vez pues vamos sacando los residuos que hayan podido quedar pegados y demás. Luego a posteriori es muy importante también pasar un paño, tanto para ir secando ese desengrasante para luego poder aplicar perfectamente el lubricante sin que se nos vaya diluyendo, y pasar para sacar el resto más gordo que pueda tener de suciedad o de grasa. Pasamos un paño que esté bien limpio previamente y vamos frotando con fuerza hasta que nos quede bien brillante. Esto nos ayudará a ver cualquier imperfección de la cadena, estado de corrosión, si tiene demasiados puntos de óxido, si la cadena se encuentra bien y demás. Y como digo, ayudados por un buen spray, que ya digo que me ha sorprendido. Lo que sí he visto es que tiene bastante fuerza, hay que modular bastante lo que es al apretar porque si no sale mucha cantidad. Pero muy bien, limpia muy bien, quizás es el mejor desengrasante que haya utilizado. Vale, ha sacado muy bien la antigua grasa de Castrol, que no es nada fácil, que se pega muy bien a la cadena. Y ahora vamos a ver cómo funciona el lubricante. Bueno, pues como digo, cada 500.000 kilómetros, en este caso yo lo estoy haciendo a los 750. No soy una persona que aprieta mucho la moto, pero siempre es mejor llevar la cadena bien lubricada que con falta de grasa. Incluso es mejor llevarla sucia y lubricada que dejarla de lubricar porque está sucia y luego la voy a limpiar. No, si hace falta se le echa por encima. Pues ahora vamos a utilizar el lubricante, que también es WD-40, sobre unos 15 euros. Este es especial para climas húmedos y la gama tiene para varios tipos de cadenas. Como yo estoy en Galicia, bueno, pues he hecho esto para que se agarre mejor y vamos a ver el resultado que da a lo largo del tiempo. A los 500 kilómetros veré si ha sido satisfactorio. Se aplica bastante bien, hay que modular también bastante lo que es el chorro, deja una capa blanquecina. Y yo lo mismo que antes, tengo dos paletinas, una para el desengrasante, no lo utilizo evidentemente para engrasar, y voy extendiendo una vez que le he dado a toda la cadena. Como veis, primero por el interior le he dado y ahora le voy a dar por el exterior para que quede lubricada tanto los eslabones por dentro como por fuera. Yo lo hago por las dos zonas para que quede perfectamente engrasada la cadena. Hay gente que solo hace por una zona, hay gente que lo hace, hay de muchas formas. Yo no me la juego y lubrico muy bien, y luego con la paletina también le doy a los laterales, tanto el externo como el interno. ¿Por qué? Pues sencillamente para evitar la corrosión, para evitar que las humedades se acaben oxidando la cadena y demás. Se pega muy bien este lubricante, deja una capa blanquecina
y yo después de haber dado con el spray ayudo con la paletina, incluso mojo la paletina con el spray para que tenga más cantidad y le voy dando por todos lados, voy girando, como veis, entre la rueda por un sitio que me resulte más o menos fácil y voy estirando lo que es la grasa. Ya veremos el resultado que da. Hoy he ido a probarlo por la mañana al ir al trabajo a primera hora y la verdad que la moto iba muy bien, muy fluida. Se ha notado lo que es el engrasado, es muy importante de la cadena y se nota en el dinamismo de la moto, en el movimiento, cómo entran las marchas y demás. Eso junto a la tensión de la cadena, que tenéis un tutorial en mi canal de cómo tensarla perfectamente. Y luego le doy un repaso a todo, como veis, por fuera, por dentro, para que quede perfectamente lubricada por todos lados. Es una operación fácil y sencilla, pero hay que ser metódico para que quede bien y hacer las cosas bien, que se hacen, pues mira, limpiar pues realmente cada 1500 kilómetros y cada 500 kilómetros lubricar, o sea, de cada 3 veces que lo hacemos, una limpiamos. Se pone a funcionar. Es importante dejar que caliente un poquito la cadena para ver si salpica. En este caso he notado que no salpica nada, que eso es muy importante. Y que vaya calentando y que vaya penetrando bien por todos los eslabones o rings y demás para que haga su función perfectamente. Luego no se ve, pero me fui a dar una vuelta por el garaje también, porque aquí, como está la rueda en el aire, la cadena no tiene la tensión correctamente, para que hiciera un poquito de tensión y demás. Se apaga y la operación ya estaría finalizada. Como veis, una operación fácil, bonita, sencilla. Ya os diré qué tal ha salido el WD-40 con el tiempo. A priori de primeras pues muy bien, quizás modular un poco lo que es la fuerza de tanto el spray como a la hora de apretar, que sale con bastante fuerza, pero bueno, creo que bien. Y como he dicho hoy por la mañana cuando he ido a probar la moto, me ha gustado bastante la sensación de ligereza que llevaba la moto, el sonido de la cadena, cómo entraban las marchas. Iba fina filipina, como digo yo. Y ahí veis el material que he utilizado, fácil, unos guantes siempre, protección, proteger el suelo si lo hacéis en un garaje y demás. Y como digo, lo primero, limpiar, luego lubricar. Acordaros de limpiar bien el desengrasante para evitar que cuando echéis el spray diluya demasiado la grasa, ¿vale? Que haga su función la grasa correctamente y no le echéis sobre el desengrasante. Y nada, es una operación buena, bonita y barata, entre comillas, porque entre los dos productos sale unos 24 euros. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta, suscribiros y dar a la campanita para recibir notificaciones. Tenéis más vídeos de este tipo en mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo, no sin deciros que cualquier tipo de comentarios o fallos que hayáis visto en el vídeo, pues hacérmelo saber, que para eso estamos, para mejorar y retroalimentarnos. Bueno, pues un saludo, compañeros, y hasta otra.